en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo CIAD, subsede Hidalgo. En 2023 fue reconocida con el premio Sofía Kovalevskaya, que otorga a la Sociedad Matemática Mexicana. Sus áreas de investigación incluyen inteligencia artificial, optimización, ciencia de datos y cómputo evolutivo. ¿Okay? Sin más preámbulo, pues dejo la palabra a nuestra ponente para su webinar que nos tiene preparado el día de hoy. Gracias, doctora Guadalupe. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la presentación, gracias al DESTI y a la red por la invitación. Voy a compartir mi presentación. ¿Me puede confirmar nada más si ya la ve? Sí, se ve claramente, doctora. Muchas gracias. Ok, bueno, justamente como mencionaron, vamos a estar platicando de una rama importante de la inteligencia artificial o un tipo de inteligencia artificial y cómo esta nos ayuda en la toma de decisiones complejas, enfocados principalmente en la industria 4.0, pero pues vamos a ver cómo también tiene impacto en otras áreas del conocimiento. Bueno, entonces la agenda que vamos a estar llevando es la siguiente. Vamos a platicar primero de algunos fundamentos de la IA para aquellos que a lo mejor no tengan digamos, el contexto general de lo que es la inteligencia artificial. Y después vamos a ir desglosando cómo esto nos lleva a tomas de decisiones complejas y las aplicaciones de este tipo de inteligencia artificial que podemos utilizar como ayuda a la solución de problemas complejos. Entonces, primero, a manera general, pues la definición de inteligencia artificial no es, digamos que no está unificada realmente. Se debe primero un primer concepto de inteligencia artificial al científico John McCarthy, en el cual nos dice que la ciencia es la ciencia y la ingeniería de crear máquinas inteligentes, especialmente programas de computación inteligentes. Regularmente cuando pensamos en inteligencia artificial, pues lo pensamos en computadoras, ¿no? Pero no necesariamente. La inteligencia artificial se encuentra en los dispositivos, bueno, en diversos dispositivos, robots, aspiradoras, celulares, relojes inteligentes y todas estas. Entonces, engloba, pues, al final de cuentas, la creación de máquinas que son inteligentes. La inteligencia artificial intenta replicar o desarrollar procesos inteligentes a través de estas máquinas y automatiza tareas que en un principio son intelectuales. De ahí el nombre de inteligencia, porque se intenta simular la inteligencia de los seres vivos, principalmente pues del ser humano. Aunque la inteligencia artificial no se limita a métodos realmente observables biológicamente, porque existen otro tipo de fenómenos o de comportamientos que no son realmente observables y que la inteligencia artificial, al final de cuentas, los intenta simular. Entonces, la IA la podemos encontrar en diversas herramientas que utilizamos día a día. Por ejemplo, cuando utilizamos una aplicación de mapas y planificamos rutas de cómo seguirla en nuestro dispositivo celular, pues estamos utilizando herramientas de inteligencia artificial. También las podemos ver en algunas aplicaciones del celular, en estos asistentes inteligentes que se encuentran en muchos de los hogares actuales, en la realidad virtual, en las aspiradoras. Existen robots que juegan, por ejemplo, ajedrez y otro tipo de juegos que antes necesariamente eran pues entre dos personas. Ahora ya hay robots que se dedican a jugar y de hecho hay inteligencias artificiales que han ganado juegos. En drones, por ejemplo, para seguimiento de cultivos y demás. Entonces la encontramos en una diversidad de aplicaciones reales de nuestro día a día. Algunas de las áreas de la inteligencia artificial son, y de hecho aquí estoy poniendo como de las más populares, el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, la robótica, visión por computadora, la IA evolutiva, entre otras. Aquí, por ejemplo, esta presentación se enfoca solamente en la IA evolutiva, aunque voy a dar en principio un contexto general de lo que son cada una de las otras áreas, que probablemente muchos de ustedes ya tengan conocimiento de algunas, o a lo mejor no sabían que se llamaba así, pero ya las han utilizado.
Entonces, el aprendizaje automático, por ejemplo, es el área de la IA que se encarga de desarrollar sistemas o algoritmos que aprenden. Y estos algoritmos o estos modelos se alimentan de los datos históricos que se tienen de algún problema o de alguna aplicación, digamos. Tenemos diferentes enfoques, por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje automático supervisado, los de no supervisado, semisupervisado y aprendizaje por refuerzo. Este tipo de, bueno, se diferencian en diversas cosas que puede tener cada tipo de modelo, pero prácticamente pues todos se enfocan en aprendizaje de las máquinas. Y vemos aplicaciones de este tipo de algoritmos en las compras que realizamos en línea, cuando nos hace una recomendación el sistema o la aplicación de compras en línea de algún producto similar o de algún producto que es más barato comparándolo con lo que estamos comprando, en bancos, en redes sociales, igual recomendaciones, los videos que nos van saliendo en Reels cuando vamos desglosando videos, pues son al final de cuentas producidos, o bueno, se produce la recomendación a través de algoritmos de inteligencia artificial, particularmente de aprendizaje automático. Marketing es otro ejemplo, predicción de eventos, etc. Luego tenemos el procesamiento del lenguaje natural. Esta es un área que es la encargada de trabajar con la comunicación entre las máquinas y los seres humanos mediante el uso de la lengua natural, digamos el español, el inglés, convertido al lenguaje máquina. Entonces, para tratar la lengua computacionalmente se requiere de un proceso de modelación matemática y de un algoritmo de inteligencia artificial. Este tipo de inteligencia artificial la vemos en aplicaciones que involucran clasificación de texto, generador automático de texto, asistentes inteligentes, texto predictivo, traducción de idiomas, análisis de datos. Un ejemplo muy popular, o bueno, los ejemplos populares son estas herramientas de GPT que se encargan de hacer, digamos, de conversar con un ser humano y proponer respuestas a lo que nosotros estamos diciendo, y también pues los traductores que ya tienen involucrados métodos de inteligencia artificial, pues son un ejemplo de este tipo de IA. También vemos la inteligencia artificial en la robótica. Esta área es una subárea de la inteligencia artificial que tiene como objetivo diseñar máquinas robotizadas que sean capaces de realizar tareas automatizadas o simular comportamiento humano o animal en función de su capacidad de software. Y esto es importante también, lo que les mencionaba hace un momento, no necesariamente se intenta simular un comportamiento humano, también se intentan a veces simular comportamientos animales. Y la idea aquí es que el robot pues sea autónomo, ¿no? Hay diferentes ramas tecnológicas, por ejemplo, robots industriales, robots de servicios, nanorobótica, y sus aplicaciones principalmente se dan en el sector industrial, en el sector de servicios, sector quirúrgico y en el aeroespacial. Pero es por mencionar algunos, hay una gran diversidad de áreas en las que se aplican este tipo de algoritmos. Luego tenemos la visión por computadora. También es un área de la IA en el que se desarrollan tecnologías o herramientas que permiten capturar imágenes del mundo. Y estas imágenes, bueno, estoy diciendo imágenes, pero en realidad también pueden ser videos. Esta información visual se procesa y se genera información a través de esta información. Entonces, pueden ser diseñados a través de dos tipos de enseñanza, guiadas o autónomas. Y sus aplicaciones principales se encuentran en la industria eléctrica, la industria alimentaria, logística y seguridad. Por ejemplo, los automóviles autónomos, pues ya tienen integrados algoritmos de visión por computadora para, por ejemplo, detectar personas, detectar colores en un semáforo, detectar obstáculos, etcétera. Y bueno, aquí vamos a adentrarnos entonces en lo que es la IA evolutiva. Le llamé de este nombre, en algunas referencias la pueden encontrar como inteligencia artificial evolutiva, y digamos que es una rama de la inteligencia artificial combinada con la computación evolutiva.
que lo que hace es simular procesos de evolución biológica o evolución natural para resolver problemas que son complejos. Estos problemas pueden ser, por ejemplo, de optimización o de clasificación. Estas técnicas se conocen también como metaheurísticas y se usan cuando ninguno de los métodos tradicionales de optimización, por ejemplo, puede resolver un problema dado. Entonces, si alguno de ustedes alguna vez ha intentado resolver un problema de optimización, pues sabrá que ya existen algoritmos, digamos, o métodos matemáticos bien fundamentados que nos pueden resolver un problema. De hecho, estos métodos, pues a veces se basan, por ejemplo, en derivadas, en hacer la derivada matemática de la función que queremos optimizar, y esto nos da una solución al problema que queremos, ya sea maximizar o minimizar. Sin embargo, pues aquí vamos a ver que hay problemas que puede ser que no se puedan modelar con una expresión matemática, que tengan muchas variables y que no se puedan resolver por algoritmos o por métodos tradicionales de optimización. Y entonces aquí es donde entran los métodos de inteligencia artificial evolutiva. Algunas aplicaciones las vemos en el diseño ingenieril, en medicina, biología y en el mismo diseño de algoritmos, que es parte de las otras áreas de la inteligencia artificial que ya les platiqué. De hecho, algo que tiene en particular el área del cómputo evolutivo es que es parte de todas las otras áreas. En todas las otras áreas necesariamente se tiene que optimizar algo. Digamos, bueno, más adelante vamos a platicar de cómo algunos ejemplos se involucran, algunos ejemplos de optimización, y entonces pues hay que intentar utilizar algoritmos de inteligencia artificial evolutiva para hacer estos procesos de optimización. Y aquí vamos a empezar a hablar entonces de lo que son las decisiones complejas o la toma de decisiones complejas. En general, nos referimos a, bueno, la palabra compleja pues viene de que son problemas que tienen en común ciertas características que los hace difíciles de resolver por métodos tradicionales. Y pues usualmente la toma de decisiones es de un problema, pues lleva todo un proceso, digamos, de análisis de datos y demás, pero pues vamos a ver cómo aquí la inteligencia artificial evolutiva nos ayuda en este tipo de problemas. Y vamos a platicar de algunos ejemplos en donde tenemos toma de decisiones complejas. Por ejemplo, si hablamos de logística, tenemos el ruteo de vehículos, cómo organizamos las rutas de entrega para minimizar costos, tiempos y emisiones. Y esto lo podemos pensar en, por ejemplo, los repartidores de paquetería. Entonces, ¿cómo ellos pueden organizar las rutas en las que hacen sus entregas justamente para hacer minimización de costos, minimización de tiempos y de emisiones, o las tres al mismo tiempo? Entonces, este es un ejemplo de cómo, no sé, nos presenta un problema de toma de decisión compleja. Podría parecer sencillo, pero es un problema bastante complicado de resolver porque tenemos muchas combinaciones de elementos. Ya más adelante vamos a ver un ejemplo más detallado. Entonces, también tenemos otro ejemplo como la asignación dinámica de pedidos. Cuando cambian constantemente los destinos, los horarios o la capacidad de ciertos pedidos, entonces hay que tener ahí algoritmos que se encarguen de hacer la asignación dinámica de estos pedidos. También, por ejemplo, la logística inversa, cómo recolectar productos que son devueltos de estas mismas paqueterías que ya mencionábamos. Eso se podría decir que es logística inversa. Entonces vamos a hacer lo mismo que decíamos prácticamente en el primer ejemplo, pero ahora de manera inversa. En energía también tenemos problemas que son complejos, por ejemplo, la distribución de cargas en redes eléctricas, cómo asignar de manera eficiente las fuentes y los consumidores para evitar sobrecargas o pérdidas de las redes eléctricas. Si hablamos de la gestión de fuentes renovables intermitentes como las fuentes renovables solar o eólica, que no se pueden predecir con certeza, es decir, no podemos saber cuándo si vamos a tener energía solar suficiente o energía eólica. Entonces, pues este tipo de procesos al final son procesos de optimización que no son sencillos
y que pues forman parte de este tipo de problemas con decisiones complejas. Ubicación óptima de paneles solares o turbinas eólicas para maximizar su generación, la generación de esta energía. Entonces, pues también es un problema encontrar dónde distribuir estos puntos de generación para tener una distribución óptima. Luego, por ejemplo, en manufactura tenemos secuenciación de operaciones en una línea de producción, es decir, en qué orden nosotros vamos a ejecutar las tareas de producción de algún producto para minimizar tiempos muertos, aprovechar al máximo las máquinas y incluso, por ejemplo, si alguna se descompone, cómo podemos hacer para sustituirla de manera inmediata y que no haya pérdidas de tiempo y que al final pues impactan en el aspecto económico. Asignación de máquinas a distintos trabajos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el problema, por ejemplo, de una empresa que tiene diferentes máquinas, ¿cómo le asignamos a estas máquinas cuántos productos pueden trabajar? Sobre todo porque a veces los productos no tienen las mismas características. Entonces, pues hay que rediseñar cómo se asignan este tipo de productos. Una aplicación de esto también, que es como la asignación de máquinas, es, por ejemplo, al cómputo en la nube, cómo asignar los servidores en la nube que nos van a distribuir los trabajos. Ese es otro ejemplo de este tipo de problema, etcétera. Entonces, pues aquí tenemos un contexto general de cómo existen diversos problemas en la industria que involucran pues que haya que tomar decisiones complejas que el ser humano probablemente no puede, digamos, resolver de manera rápida. A lo mejor con demasiado tiempo se podría, pero pues regularmente la industria lo que quiere es que estos problemas se resuelvan de manera rápida para pues maximizar sus beneficios. Entonces, aquí tenemos que, y esto es por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Existe una diversidad de problemas de este tipo. ¿Y qué tienen en común estos problemas? Pues que tienen muchas variables y restricciones. Por ejemplo, hablando de este repartidor que va a entregar paquetería, pues las variables pueden ser a lo mejor, digamos, el tráfico, el tiempo, a lo mejor una ruta está cerrada, entonces ahí entran como muchas variables y restricciones. A lo mejor tiene que recorrer cientos de domicilios en un solo día, entonces tenemos demasiada información que procesar que a lo mejor para el ser humano sería demasiado complicado hacerlo en un tiempo eficiente. Espacios de búsqueda gigantes, es decir, se tiene una gran cantidad de posibilidades que podrían ser una solución al problema que queremos resolver. Entonces, otra vez, para el ser humano no es tan sencillo resolverlo. Soluciones que cambian con el contexto, es decir, a lo mejor si el clima cambia, entonces eso afecta la decisión que estamos tomando. Si el precio de dólar cambia, entonces eso afecta la decisión empresarial que estamos tomando. Pues entonces hay que tener en cuenta todo ese tipo de restricciones. Y también, pues tienen en común estos problemas que requieren equilibrio entre múltiples objetivos. Por ejemplo, minimizar costos, maximizar eficiencia, maximizar seguridad, maximizar sostenibilidad. Entonces tenemos demasiados aspectos que hacen que estos problemas realmente no sean tan sencillos de resolver por métodos tradicionales. Y pues aquí decimos que a veces la mejor solución no es diseñada, sino evolucionada. ¿A qué vamos con esto? Pues resulta, bueno, vamos a ir platicándolo a través de un ejemplo. Hace rato mencionaba el problema de que un repartidor de productos tenga que visitar, bueno, que entregar los paquetes en un día de ciertos productos. Entonces, aquí vamos a ir desglosando un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un repartidor, aquí le pusimos un robot nada más para asimilarlo más como a nuestro enfoque industrial, pero suponemos que este robot tiene que visitar el punto A, el punto B, el punto C y el punto D, digamos, para repartir un paquete. Pero también tiene que regresar a su lugar de origen, digamos, la bodega.
Entonces, supongamos que tenemos tiempos. El tiempo que se hace del punto X al punto A está dado, por ejemplo, por 5, digámosle, minutos. Luego tenemos todas las rutas posibles ahí y el tiempo que nos llevaría movernos de punto a punto. Esto se puede resumir en una matriz, digamos, en una matriz de costos o en una matriz de tiempos en los que especificamos cuánto tarda de moverse de un punto a otro. Aquí pues ya tenemos todos los puntos y pues resulta que nosotros podemos desglosar muy fácilmente a mano en lápiz y papel incluso cuáles serían todas nuestras rutas posibles. Por ejemplo, partiendo del punto X, podemos movernos primero al punto A, luego al punto B, luego al punto C, luego al punto D. Y una vez que elegimos, por ejemplo, el punto a partir de ese podemos movernos a B, a C o a D, y este nos guía todos los caminos posibles que tenemos. Resulta que este problema es un problema bien conocido, que se llama el problema del agente viajero o del vendedor viajero, y no es un problema tan sencillo de resolver conforme crece. Ahorita vamos a ver otro ejemplo, pero en este ejemplo de 5 puntos, o sea, del punto X, A, B, C y D, que son 5, pues tenemos 12 posibles soluciones. Es decir, desglosamos de manera lo que se conoce exhaustiva todos los caminos que podríamos seguir para hacer todo nuestro, digamos, cumplir con los productos repartidos en todos los puntos. Y entonces, este problema ya tiene una fórmula establecida para calcular las posibles rutas que podemos encontrar de un problema. Y entonces aquí, si tenemos 5 puntos, pues resulta que la fórmula nos va a decir que tenemos n-1 factorial sobre 2 posibles rutas. En este caso, nuestro n vale 5 porque tenemos que recorrer 5 puntos. Por lo tanto, ya no lo puse aquí, pero esto es, o sea, si nosotros sustituimos n por 5, esto es factorial de 4 entre 2 y eso nos da 12. Tenemos 12 posibles caminos. Se divide entre 2 porque hay soluciones repetidas, que son en el otro sentido, digamos. Entonces, pues aquí este problema está bastante sencillo porque pues podemos nosotros a mano desglosar las 12 rutas y encontrar la que tiene el menor costo. En este caso es la ruta que va del punto X al punto A, luego a C, luego a D, luego a B y finalmente regresamos a X con un tiempo de 47 minutos. Si se dan cuenta tenemos todos los demás tiempos aquí y pues en efecto el mínimo es de 47. Entonces ya encontramos la mejor ruta. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando este problema sube a 10 puntos, es decir, ahora tenemos que encontrar la ruta óptima de recorrer 10 lugares, pues esto sube a 181.440 diferentes recorridos. O sea, de 12, que en 5 puntos teníamos 12 rutas diferentes que pudimos incluso realizar con papel. Cuando tenemos 10 puntos, pues ya este número sube a 181.440 utilizando la misma fórmula que mencionábamos. Entonces, pues aquí una computadora fácilmente nos puede diseñar las 180.000 rutas. Sin embargo, cuando el número sube a 20 puntos, pues entonces ahora tendríamos que generar 6 por 10 a la 16 recorridos. Esos son aproximadamente 60.000 billones. Y si tuviéramos una computadora superpotente que nos permite generar 20 billones de recorridos en solo un segundo, pues esto nos llevaría un total de 50 minutos. Bueno, no nos llevaría a nosotros, le llevaría a la computadora 50 minutos de encontrar la ruta óptima, generando todas las posibles opciones que tenemos. 50 minutos, dices, bueno, bastante bien, dejo a mi computadora trabajar 50 minutos y me va a dar la solución exacta. Pero resulta que cuando el problema sube a 25 puntos, es decir, ahora el robot tiene que entregar paquetes en 25 lugares diferentes, entonces eso tendría un total de
aproximadamente 310,000 trillones de recorridos. Y eso, a la misma computadora que mencionábamos hace rato, le tardaría un total de 5 siglos en encontrarnos la solución. Es decir, podemos dejar a la computadora trabajando durante 5 siglos y dejar que genere todos los posibles caminos y que nos devuelva el óptimo. Pero pues para 5 siglos después nosotros ya no vamos a existir. Entonces, yo sé que suena a lo mejor un tanto increíble, pero les los dejo allí a que hagan sus cuentitas y lo verifiquen. En sí, pues sí serían alrededor de 5 siglos los que tomaría realizar todas las posibles opciones o rutas que tenemos para que el robot pueda cumplir con el objetivo, minimizando el costo. Entonces, pues resulta que aquí viene en nuestro, a modo de salvación, la inteligencia artificial evolutiva. Pues resulta que estos métodos de cómputo evolutivo nos van a encontrar soluciones que no necesariamente son diseñadas con algún algoritmo tradicional y se basan en lo que se conoce como heurísticas y metaheurísticas. Una heurística va a ser, lo vamos a llamar un método empírico que se utiliza para resolver un problema de manera eficiente, aunque no nos garantiza encontrar la solución óptima. Pensando en el problema que estábamos resolviendo anteriormente, imagínense que una empresa quiere justamente encontrar una buena ruta para entregar esos 25 paquetes. Entonces, pues aquí puede entrar una heurística a intentar resolver el problema, aunque no nos va a garantizar encontrar la mejor solución. La ventaja que tienen estos métodos es que nos van a proponer una muy buena solución. Entonces, estas heurísticas se basan en reglas o estrategias que explotan el conocimiento de un problema. Es decir, el problema lo vamos a intentar transformar de modo que el algoritmo o la heurística que vamos a estar empleando nos encuentre soluciones buenas en un tiempo razonable. Y este tiempo razonable es mínimo, son segundos en los que la heurística o la metaheurística encuentran una solución. Y pues la metaheurística no es el meta, pues viene de algo más grande, ¿no? Metaheurística, pues marco general de heurísticas que resuelven problemas de optimización complejos, como el que les acabo de mencionar. Ese problema del agente viajero está demostrado matemáticamente que es complicadísimo de resolver conforme aumentan el número de puntos que tenemos que recorrer. Y hay muchos problemas que son similares, que conforme aumentan el número de variables, digamos, pues es mucho más complejo resolverlo. Entonces, la ventaja aquí de las metaheurísticas es que pueden aplicarse a diferentes dominios. Este problema que les platiqué se puede resolver con una metaheurística, pero hay muchos problemas que se pueden resolver con una misma metaheurística, nada más adaptando el problema a lo que se nos está presentando. Y bueno, entonces aquí vamos a hablar de los algoritmos bioinspirados. Aquí podemos ver como un esquema del soft computing que involucra diversas cosas de la inteligencia artificial, algunas otras ramas del cómputo. Particularmente vamos a platicar ahorita de los algoritmos bioinspirados que involucran los algoritmos evolutivos y los algoritmos de inteligencia colectiva. Entonces, nosotros estamos ahorita enfocándonos en algoritmos evolutivos, que son, pues como ya les había mencionado, una rama de la inteligencia artificial que se encargan de imitar la evolución de las especies y dan respuesta a sistemas sociales ante los desafíos que se presentan. Entre estos tenemos los algoritmos genéticos, los algoritmos de programación evolutiva y evolución diferencial. Los algoritmos de cómputo evolutivo tienen, por eso son metaheurísticas, que ya tienen como un proceso bien establecido, que ya nada más nosotros adaptamos al problema que estamos resolviendo. Entonces, decíamos que se basan en la analogía de la evolución biológica. Por eso van a escuchar algunas palabras aquí que suenan como a aspectos biológicos, pero en realidad están adaptados para la solución de los problemas que les acabo de mencionar. Entonces,
Básicamente el proceso es el siguiente. Tenemos nosotros una población de soluciones iniciales y las vamos a evaluar mediante una función objetivo. A lo mejor queremos minimizar costos, como en el ejemplo anterior, maximizar beneficios, etcétera. Y entonces este proceso se va a repetir mientras no tengamos una función optimizada o un valor adecuado que nosotros consideremos que ya es muy bueno, cómo solucionar el problema. Y entonces lo que vamos a hacer es utilizar ciertos patrones que hacen referencia a la evolución, como la selección de las especies, la recombinación y la mutación. Y este proceso es iterativo, es decir, se va a repetir tantas veces como sea necesario y como encontremos nosotros que necesitamos realizar ese proceso. Y entonces, al final vamos a tener, al final de que se termine este proceso, tenemos al mejor individuo de nuestra población y entonces eso nos va a dar la solución al problema que estamos presentando. Los algoritmos genéticos particularmente son los más utilizados en esta área del cómputo evolutivo y fueron diseñados hace ya bastantitos años, en los que se utilizaron como un método de optimización de búsqueda global. Sin embargo, después pues se fueron adaptando a lo que hoy conocemos como algoritmos genéticos y las características que tienen y funcionan básicamente codificando la información de las soluciones. Hace rato que platicábamos del problema de este agente viajero, entonces nosotros necesitamos ver cómo vamos a codificar una posible solución al problema. Más adelante vamos a ver cómo haríamos esta codificación. Y estos símbolos de la cadena se van a llamar genes. En sí, la solución que nosotros proponemos se va a llamar cromosoma. De nuevo, se dan cuenta que pues tenemos muchas analogías biológicas. Los cromosomas evolucionan a través de estas iteraciones que vamos a llamar generaciones y las siguientes generaciones son generadas a partir de estrategias de selección, cruza, mutación y reemplazo. Entonces, si podemos ver este esquema aquí, tenemos una población, vamos a seleccionar algunos elementos de la población, los vamos a llevar a un proceso de cruza, luego de mutación y luego volvemos a tener una nueva población y repetimos este proceso de manera iterativa. Aquí tenemos un ejemplo para el problema que hablábamos hace rato de el robot que tiene que entregar paquetes en 10 puntos diferentes. Por ejemplo, una codificación es una lista de números, una permutación de los números del 1 al 10. Es decir, vamos a desordenar los números del 1 al 10 y entonces eso sería una solución candidata del problema. Por ejemplo, estos números que están el 1, 3, 7 son un desorden de los números del 1 al 10 que nos dan una idea de que podríamos a lo mejor recorrer del punto 1 al punto 3, luego al punto 7, luego al punto 8, siempre comenzando por el punto 1 y del 5 pues regresaríamos al punto 1. Es decir, esto nos está dando el orden en el que vamos a recorrer los distintos puntos de entrega de la paquetería. Y esos se van a llamar individuos o cromosomas. Y nosotros podemos generar tantos como podamos o quieramos, aunque ya pues los algoritmos ya tienen ciertas condiciones a veces de cómo generarlos y cuántos. Después de eso los vamos a evaluar. ¿Cómo evaluamos nosotros si nuestra solución es buena o no? Pues evaluando su costo. Hace rato teníamos en el esquema que les presentaba los tiempos de moverse de un punto a otro. Pues lo mismo, vamos a ver el tiempo de moverse del punto 1 al punto 3 y se lo vamos a sumar al tiempo de moverse del punto 3 al punto 7 y del 7 al 8, etcétera, etcétera. Y eso nos va a generar los costos de cada uno de estos cromosomas o individuos. Estos serían los costos, por ejemplo, de estos 6 cromosomas, 84 minutos, 68 minutos, etcétera. Después, lo que vamos a hacer es seleccionar algunos de estos cromosomas para convertirlos en padres. Similar a lo que se hace en la reproducción biológica, pues se tienen 2 padres, los cuales se combinan o combinan sus características de los genes para crear descendencia. Y entonces esta descendencia se conocen como hijos. Usualmente de 2 padres se generan 2 hijos, aunque hay otras diversas estrategias para hacer esta generación de la descendencia, pero pues esta es una usual. ¿Y cómo se hace esta cruza? Básicamente los individuos de
los genes de un padre se pasan al hijo, se dividen en los hijos 1 y el hijo 2, como lo pueden ver en este esquema. Después de hacer esta combinación de genes, pues tenemos nosotros a los hijos, aunque pues hay que tener cuidado en cómo los generamos. Por ejemplo, si se dan cuenta, este hijo 1 tiene 2 veces al número 3. Eso no puede ser posible y se conoce que es una solución no factible del problema porque no, digamos que no estamos teniendo un correcto orden, no están todos los puntos. Entonces aquí nos falta el 6 y lo que se hace es una, digamos, reparación de la solución a través de ciertos métodos para volver a integrar este 6 a la solución. Y lo mismo acá, el 6 estaba repetido, faltaba el 3, entonces se agrega a la solución. Después de eso, volvemos a evaluar entre nuestros padres y nuestros hijos, ahora cuál es la mejor solución, es decir, cuál tiene el costo mínimo. Y pues resulta que el hijo 2 tiene un costo de 48 minutos. Entonces, este hasta ahorita es el mejor. Luego, pues nos vamos a quedar vamos a reemplazar. Una opción es que todos los hijos reemplacen a los padres. Y eso entonces nos genera nuevos cromosomas, es decir, los hijos sustituyeron a todos los padres y podemos a partir de estos volver a repetir nuestro ciclo, aunque nos falta la mutación. La mutación es un cambio en un gen, o más bien en un cromosoma, haciendo cambios sobre los genes. Entonces, en este caso, solamente vamos a aplicar que el algoritmo lo que haga sea intercambiar dos puntos, es decir, en lugar de ir del 1 al punto 5, vamos a ir primero del 1 al punto 6, luego todos los demás se quedan igual y el 6 intercambia, bueno, el 6 intercambia al 5 y el 5 al 6, viceversa, ¿no? Esto nos da una nueva solución y si, por ejemplo, mutamos a los 6 hijos que teníamos anteriormente, no tenemos estos nuevos costos y este costo, ahora tenemos un nuevo costo mínimo que es de 45 a través de solamente haber hecho un mínimo cambio en el individuo o en el cromosoma. Entonces, fíjense cómo hasta ahorita tenemos un 45, que es nuestro tiempo más pequeño en todo el proceso que llevamos. Y este proceso se repite y se repite como mencionábamos hace rato. La nueva población va a pasar por un proceso de selección, cruza, muta, nueva población, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ir obteniendo la que es nuestra mejor solución de cada nueva población que tenemos para ir allí, pues jugando con los individuos para intentar convertirlos en mejores cada vez. Entonces, resulta que el proceso que hicimos anteriormente fue una sola iteración porque pasamos de una población, cruza, mutación. Esa iteración fue solo una. Entonces, nosotros podríamos repetir este proceso cuantas veces como quieramos. Y entonces tendríamos que, por ejemplo, después de 10 generaciones o 10 iteraciones, esta solución, o no necesariamente esta, pero se obtuvo que la mejor solución encontrada hasta las 10 generaciones fue de 39 minutos. Entonces, fíjense cómo después de repetir el proceso varias veces, todavía pudimos mejorar este valor, perdón. Entonces, es la manera en general en que funciona un algoritmo genético y creo que este ejemplo lo muestra bastante bien. Ahora, yo lo estoy mostrando con 10 puntos, pero la idea pues es utilizar este proceso o este tipo de algoritmos cuando tenemos cientos de puntos o incluso decenas, porque si se acuerdan hace un rato con 25 puntos, esto ya era demasiado. O sea, se tardaba 5 siglos. Y si nosotros aplicamos un algoritmo genético, seguramente lo va a resolver en, digamos, por mucho, yo creo que 1 minuto se va a llevar este proceso, digamos, haciendo bien el proceso de programación eficiente y todo. No debería llevar más de 1 minuto encontrar esta solución. Claro que entre más puntos tenemos, pues más tardado va a ser. Entonces, para construir un algoritmo genético se necesitan varias cosas, como una representación adecuada y todo. Es decir, no debería
En este caso hacemos, por ejemplo, en el problema que mencionaba, la representación es una permutación de números enteros, pero también una representación puede ser una decodificación binaria, es decir, poner ceros y unos a las soluciones candidatas o poner números reales, números que tienen punto decimal. Entonces, pues la representación debe ser ad hoc al problema que estamos resolviendo. Decidir cómo inicializar una población. Hace rato les dije, bueno, aquí tenemos, desordenamos los números y ya. Pues eso usualmente es aleatorio, pero hay otras maneras de hacerlo. Diseñar correspondencias entre genotipo y fenotipo. Aquí no nos vamos a meter mucho, pero tiene que ver con, pues, esto que son los cromosomas y los genes, ¿no? Cómo se corresponden unos a los otros. Diseñar una forma de cómo evaluar a un individuo, es decir, tenemos que tener una, digamos, expresión o función que nos diga si un individuo es malo o qué tan malo es a través de una fórmula matemática. Y estas características pues dependen del problema que estamos resolviendo. Sin embargo, hay otros componentes que ya tienen que ver más con el algoritmo, cómo diseñar un operador de mutación o de cruz adecuados, cómo seleccionar a los mejores individuos para padres o para reemplazo. Y otro aspecto importante es decidir en qué momento nuestro algoritmo debe terminar de hacer iteraciones. Porque hace rato les dije, bueno, yo hice 10 generaciones y ya, pero ¿cómo decido cuántas generaciones? Bueno, pues usualmente depende mucho del contexto del problema y de cómo querramos o qué información tengamos disponible al momento de resolver el problema. Ejemplos de uso de estos algoritmos, por ejemplo, los algoritmos evolutivos que incluso van un paso más allá porque son multiobjetivos, es decir, tienen que minimizar o maximizar diversas funciones, por ejemplo, el costo y el tiempo al mismo tiempo, o la eficiencia, etcétera. Entonces, pues todo el paso más allá. Y se utilizaron estos algoritmos en problemas con muchas funciones objetivo en una industria aeronáutica para diseñar, no recuerdo aquí bien si fue como las aspas o algún componente pues ya como tal de los aviones. Y también hace varios años se utilizó un algoritmo de cómputo evolutivo para diseñar una antena en la NASA. Y esta antena, se cuenta que los ingenieros la estaban diseñando una antena tradicional, con una forma tradicional como las antenas que podemos ver en diversos lugares, pero no funcionaba. Entonces decidieron meter la información a un algoritmo evolutivo y entonces el algoritmo evolutivo les hizo un diseño ahí todo raro de una antena que ellos jamás la hubieran pensado o no se les hubiera ocurrido y funcionó. Entonces, pues es un ejemplo de cómo a veces las soluciones no realmente las diseñamos nosotros, sino que tienen que evolucionarse con ciertas condiciones. Y bueno, estos algoritmos por sí solos, pues ya nos brindan una herramienta potente para hacer optimización. Van un paso más pero resulta que se pueden combinar con otras técnicas de inteligencia artificial. Hace rato les mencionaba todas las áreas de la IA, ¿no? El aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, estos algoritmos, una vez que los introducimos en las otras áreas de la IA, pues generan nuevos algoritmos o nuevas propuestas de inteligencia artificial para resolver problemas incluso que ya son más complejos. Por ejemplo, la neuroevolución, que es la combinación de redes neuronales con cómputo evolutivo. ¿Y de qué trata esto? Pues evolucionar, por ejemplo, la topología de una red neuronal, es decir, la forma, el número de capas, el número de neuronas que se necesita por capa, o incluso los pesos. Los pesos de las redes neuronales pues se pueden ir evolucionando con estos algoritmos de cómputo evolutivo o incluso pues ambas cosas, la topología y los pesos en el mismo proceso. Es decir, en lo que podemos es generar modelos de redes neuronales sin necesidad de utilizar el famosísimo backpropagation, que es el método que calcula los pesos de manera tradicional. Y también se puede utilizar cuando no tenemos suficientes datos etiquetados y podemos emplear este tipo de estrategias.
También en el auto machine learning evolutivo tenemos la evolución automática de las arquitecturas y los parámetros de los modelos de machine learning. Es decir, los parámetros que un algoritmo de machine learning tiene, pues usualmente nosotros los encontramos, digamos que a manita o de manera más manual, ¿no? Entonces, combinados con cómputo evolutivo, podemos encontrar esos parámetros de una manera más eficiente y sin estar sesgados por la información que a lo mejor nosotros podríamos introducir. Algoritmos híbridos también que involucran combinar lógica difusa o redes bayesianas o deep learning con este tipo de métodos para robustecer el proceso de la toma de decisiones en general. Y pues ya hablando de la industria 4.0 y los sistemas autónomos que conocemos, también el cómputo evolutivo ayuda en sistemas ciberfísicos evolutivos, es decir, crear maquinaria, por ejemplo, que se adapta o que va adaptando su comportamiento a partir de retroalimentación real. Respuestas a lo mejor en tiempo real y que estos procesos se ajusten conforme el tiempo, de manera dinámica para la producción. También en el control adaptativo en tiempo real de vehículos autónomos o de drones y de manufactura inteligente. Tenemos también el mantenimiento predictivo optimizado, es decir, la evolución de las reglas de operación y de decisión de un modelo de mantenimiento. Entonces, aquí pues vemos cómo se emplea en diferentes, digamos, problemas a los que nos podemos enfrentar. Y a manera de conclusión, entonces, pues podríamos decir que el cómputo evolutivo o la IA evolutiva es una excelente herramienta para la solución de problemas en los que el espacio de búsqueda es muy grande. Particularmente los algoritmos genéticos que les presenté son muy fáciles de implementar y son muy adaptables a cualquier problema. Permiten encontrar soluciones muy buenas a problemas complejos y lo más importante en un tiempo razonable, en minutos. Entonces no necesitamos esperar 5 siglos para encontrar la solución a un problema. Se adaptan casi a cualquier problema de optimización y son parte esencial en el desarrollo de cada una de las áreas de la inteligencia artificial. En combinación con otros algoritmos de inteligencia artificial, pues pueden ser mucho más potentes que el algoritmo por sí mismo o el cómputo evolutivo por sí mismo. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. No sé si haya alguna pregunta. Hola, ¿puedo preguntarte algo? Sí, claro. Bueno, voy a ir directo al grano. Mira, no sé qué tan tonta suena mi pregunta o lo que voy a decir, pero ¿necesitas ser superdotado para trabajar en esto? Incluso a lo mejor puedo sonar un poco metiche, pero ¿de cuánto es tu coeficiente intelectual? Yo soy alguien con TEA que, bueno, quiero estudiar ingeniería física y no sé si le va a dar a inteligencia artificial o no. Pues de hecho, pues me da curiosidad, pues, si hay personas neurodivergentes involucradas en estos proyectos. De hecho, planeaba preguntarle a un niño superdotado que conozco con un CIP que calculó estar por 160 de, oye, pues, ¿cómo funciona tu cerebro? Y digo, pues, en mi caso yo tengo TEA, autismo, como quieras decirlo, de alto funcionamiento. Además de que, pues, o sea, me preguntaba de que, pues, la lógica detrás, ¿no? Y digo, me llamó la atención porque tú eres licenciada en matemáticas y yo quiero estudiar ingeniería física. Ok. Voy a tratar de contestar a todo lo que me comentas. En principio, lo de mi coeficiente intelectual, la verdad no tengo idea, nunca me he hecho como algún diagnóstico. Y a lo que preguntas si se necesita ser superdotado, la verdad es que no lo creo. Yo no me considero una persona superdotada, simplemente se necesita mucho desarrollar habilidades de pensamiento computacional. Creo que lo que es más necesario. Es decir, que a partir de problemas, digamos, tradicionales, nosotros podamos tener la capacidad de proponer soluciones que involucran, digamos, una secuencia de pasos ya bien definidos y con base en esto, pues puedes darle solución al problema y generalizarlo a otro tipo de problemas más complejos. Entonces yo como recomendación pues digo que solamente se necesita desarrollar mucho las habilidades de pensamiento computacional, claro, también pues de las habilidades matemáticas y de pues, las habilidades en programación.
No sé si respondí bien a tu pregunta. Más o menos. Sí, muy bien. Y te digo, pues, nada más, pues, te digo, me interesa mucho inteligencia humana y artificial. Y te digo, yo soy alguien neurodivergente, de alto funcionamiento y, pues, o sea, a veces siento que estoy rodeado de puros señores superdotados, genios, con un montón de logros y, pues, apenas quiero iniciar mi carrera y, pues, me dio curiosidad. Sí, no creo que se necesite ser superdotado, definitivamente. Muchas gracias. Doctora, tenemos más preguntas. Iván está levantando la mano. Adelante, Iván. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Hola, buenas Guadalupe, por la tardes. presentación. Tengo un par de preguntas. En concreto, en tu día a día, ¿cómo estás empleando estas técnicas que nos comentaste? ¿O en tu día a día trabajas en otras áreas? Esa es la primera. Y la segunda, aprovechando de una vez, tiene que ver con esta idea de Industria 4.0. Creo que ya desde hace rato se viene hablando no solo de Industria 4.0, sino de Industria 5.0. Entonces, para moverse a Industria 5.0 igual, empleando este tipo de tecnología, de herramientas, ¿en dónde podría ayudar esto que nos has compartido para temas de Industria 5.0? Ok, respecto a la primera pregunta, pues actualmente donde desarrollo investigación se utilizan este tipo de algoritmos para, por ejemplo, optimizar algunos tipos de procesos que tienen que ver con procesos biológicos y procesos químicos en la producción de, particularmente en este centro de investigación, de nuevos alimentos. Entonces sí se utilizan este tipo de estrategias. También los algoritmos de, por ejemplo, Machine Learning para hacer predicción de ciertas características químicas y para algunos aspectos de producción de ciertos alimentos. Por ejemplo, aquí se trabaja con el maguey, entonces se intenta predecir allí aspectos en cuanto a la producción y la calidad del producto. Y respecto a la otra pregunta, pues claro que sin duda, pues sabemos que la inteligencia artificial está renovando todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. No está todavía, o bueno, de acuerdo a lo que hasta donde tengo conocimiento, como cuál es la división entre la industria 4.0 y 5.0, pero entiendo que ya entra todo lo que tiene que ver con Big Data, es decir, el Big Data pues involucra que tengamos grandes cantidades de información en tiempo real que se mueve con el tiempo, es muy dinámica y pues entonces todo este tipo de herramientas, justamente lo que mencionaba, ¿no? Estos algoritmos pues nos dan soluciones en un tiempo muy, digamos, eficiente. Entonces, si estamos hablando de Big Data, donde la información se genera de manera súper rápida, pues estos algoritmos nos dan solución también de manera rápida y de manera eficiente, y es ahí donde entran al rescate. Muchas gracias, doctora. Está también Domingo con la mano levantada. Domingo, adelante. Sí, gracias. Pues primero que nada, felicidades, doctora, por la explicación. Creo que es un tema pues, de moda en este momento, ¿no? Y yo solamente respecto a su presentación tengo una duda. Usted hablaba del famoso ejemplo del agente viajero. Eso digo, es un problema clásico. Hace algunos años yo trabajé en Fertimex y me enfrentaba a un problema muy similar, solo que teníamos en este caso 5 centros de distribución, por ejemplo. No sé, Minatitlán, Lázaro Cárdenas, Topolobampo, Salamanca, etcétera, ¿no? De amoníaco anhidro. Y teníamos 6 centros digamos, de consumo. Y entonces este problema de transporte, pues la verdad yo lo hacía a mano. Hace algunos años, claro, ¿no? Cuando existía Fertimex. Pero yo ahorita me quedé sorprendido cuando usted me dice, no, pues la inteligencia artificial pues es una buena herramienta pues para resolver este tipo de problemas. Y entonces pues yo creo que esto nos va a solucionar pues grandes horas hombre que dedicábamos en ese entonces para resolver este tipo de problemas. La verdad es que estoy súper emocionado, ¿no? Porque la investigación de operaciones, si bien es cierto, pues utiliza mucho estas funciones objetivo, en donde tenemos una serie de restricciones, sobre todo de tiempos o a veces de costos. Mi pregunta es si en este caso con 5 centros o 4 o 5 centros de distribución para abastecer en el número de centros de distribución o de servicio más bien,
en este caso, el consumo de estos centros de consumo, si es factible utilizar en este caso la inteligencia artificial o qué algoritmos tendrían que utilizarse. Usualmente los algoritmos de inteligencia artificial se recomiendan para cuando los métodos tradicionales no funcionan. Entonces yo siempre recomiendo que primero se analicen los algoritmos justamente de investigación de operaciones que son, digamos, precisos, que te dan la solución óptima. Usualmente no son costosos computacionalmente y funcionan bien. Sin embargo, también puede llegar a pasar que no solamente esté la información por ejemplo, los puntos a recorrer, sino también haya restricciones. Entonces, cuando entran restricciones, ya los algoritmos de investigación de operaciones ya no funcionan, ni los métodos matemáticos usuales, entonces se puede optar por un método de estos que mencionábamos. Ok. Pues muchas gracias. Sí, por nada. Muchas gracias al doctor Domingo Hernández García. Jimena Fragoso, adelante, Jimena. Hola, doctora Guadalupe. Buenas tardes. Gracias Buenas por la presentación. Quería preguntarle sobre los problemas de optimización cuando se presentan múltiples puntos, como mencionó usted. Hoy en día, bueno, usted, ¿qué software nos podría recomendar como para poder realizarlo de una manera mucho más rápida y si conllevan muchos puntos, como usted dice? No tengo hasta el momento un conocimiento, digamos, de un software que ya te dé la solución, digamos que tú metas los datos de tu algoritmo y te dé la solución. Más bien lo que pues yo utilizo y lo que se usa en esta área pues son lenguajes de programación. En particular yo utilizo mucho Python, que pues básicamente lo que hay que hacer es adaptar, como mencionaba hace rato, los pasos del diseño del algoritmo, adaptar la información al lenguaje de programación y en el lenguaje de programación hacer el proceso iterativo y ya este mismo te va a ir devolviendo o te va a ir optimizando las soluciones. Ah, vale, muchas gracias. Es que sí, en mi carrera utilizábamos Excel y, bueno, las herramientas de análisis, entonces por eso sí puede ser un No, poco más estaría un limitado. poco complicado en Excel, la verdad. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, por nada. Gracias. Tenemos también a Dariana, que quiere participar. Adelante, Dariana. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, doctora, Buenas por la tardes. presentación. Al principio de las preguntas comentó algo sobre que para poder desarrollar estas herramientas necesitábamos algo de conocimiento acerca de sistemas computacionales y lenguajes de programación. Soy estudiante aún y solamente tengo conocimiento de un lenguaje de programación, entonces más bien me gustaría saber como qué tipo de lenguajes necesitaría conocer más a profundidad para poder utilizar estas herramientas. ¿Qué lenguaje utilizas? Hasta el momento, lenguaje C, solamente. Ok, ese es muy bueno, digamos, porque cuando aprendes a programar en un lenguaje de programación como C, pues fácilmente te puedes adaptar a cualquier otro lenguaje, ya que, pues, digamos que las herramientas base de un lenguaje de programación no son tanto el lenguaje, sino el procedimiento algorítmico. Entonces, el algoritmo es más que el lenguaje. Lo que yo te recomiendo es te vayas involucrando en lenguajes como Python, como R, que ya no son de naturaleza tan, digamos, de programación estructurada y ya tienen muchas librerías que te pueden ayudar en muchas cosas, claro, usándolas de manera eficiente y correcta, pero ya, digamos que si tus conocimientos son sólidos en programación, no te va a costar prácticamente nada de trabajo pasarte a otro lenguaje de estos. Y pues sí, de los que más se utilizan, Python y R para este tipo de cosas. Ok, muchas gracias. Sí, por nada. Muchas gracias, doctora. Son todas las preguntas que tenemos en el chat del webinar. Sin embargo, también en el formulario de registro nos hicieron llegar diferentes preguntas que le vamos a compartir para que las pueda responder usted de manera directa ya con los interesados. Y bueno, pues agradecemos el tiempo de su
su sesión. Queremos agradecer al doctor Domingo Hernández García, director interno de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo del Instituto Politécnico Nacional, que está presente. La bióloga Mayonel Guaypi Barragán Ávila, directora técnica de operaciones de la Litoteca Nacional de Hidrocarburos, sede Hidalgo. Por supuesto, a todos los asistentes de las instituciones que integran el Distrito de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación. A los asistentes de instituciones de la Red de Laboratorios de Innovación de Intel, a los investigadores, profesores y estudiantes que están presentes en este webinar. Muchas gracias a todos por su asistencia. Y, por supuesto, le doy la palabra, doctora, para que haga su despedida. Gracias por su presentación. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a los asistentes. Y cualquier cosa, bueno, no les puse mi correo, pero le puedo poner aquí en el chat por cualquier cosa que quieran escribirme. Escribo rapidísimo. Sí, gracias, doctora. Y ahí está. Entonces, de nuevo agradecer por la invitación a los asistentes. Espero que les haya gustado la plática, que se haya entendido. Y estamos en contacto por cualquier cosa. Estaré pendiente de las otras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Guadalupe. Tenga una excelente tarde. Quiero aprovechar el espacio para hacerles una invitación. El DEXTI forma parte de la red de laboratorios de innovación Intel y está sacando una convocatoria que les voy a compartir en este momento el banner. Denme nada más oportunidad. Listo. Espero que se esté viendo. Sí se alcanza a visualizar, maestro. Ok. La convocatoria es para el concurso Acelerando México con Inteligencia Artificial que organiza la empresa Intel y la red de laboratorios de innovación. Están todos invitados a presentar en esta convocatoria todos sus proyectos que tengan que ver con inteligencia artificial. En el nivel de madurez que estén, pueden participar. Está abierta la convocatoria. Les vamos a estar compartiendo más información a través de las redes sociales del DEXTI y de la red de laboratorios de innovación Intel. Estén al pendiente. Al DEXTI lo pueden encontrar como en Facebook y en Instagram como DEXTI Hidalgo, para que estén al pendiente de toda esta convocatoria. Les vamos a estar constantemente actualizando la información. Y si tienen algún proyecto de inteligencia artificial, pues no duden en participar en esta convocatoria. Hay premios muy buenos, aparte la oportunidad de poder concursar en un evento internacional. Entonces, les vamos a estar pasando la información. Todos están cordialmente invitados. Pues muchas gracias a todos por su asistencia. Excelente tarde. Gracias, buena tarde. Buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, buena tarde, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, buen día.